Bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de la Verdad. Somos Rompiendo Paradigmas y en el día de hoy, nos aventuraremos en una fascinante exploración sobre el verdadero origen del judaísmo. Esta es una de las religiones más antiguas y ricas en historia, y su origen está envuelto en un misterio que ha intrigado a historiadores, arqueólogos y teólogos durante siglos. El contexto histórico. Para comprender el origen del judaísmo, primero debemos situarnos en el contexto histórico en el que se gestó, aproximadamente hace unos 3,500 años en la región que hoy conocemos como el Medio Oriente. Una serie de eventos y circunstancias dieron lugar a la formación de una identidad religiosa y cultural única. Los pueblos que habitaron esta región eran conocidos como los hebreos. Los hebreos eran un pueblo nómada que se trasladó a lo largo de la región de Canaán. Eran pastores y comerciantes, y se cree que originalmente adoraban a varios dioses en un sistema religioso similar al de otros pueblos de la región, los patriarcas. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, desempeñaron un papel fundamental en la historia de los hebreos. Según la Biblia, Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole una tierra y una descendencia numerosa. Este pacto se convirtió en un elemento central de la fe judía, y la promesa de la tierra prometida se convirtió en un objetivo histórico. Abraham es considerado el padre del judaísmo y del monoteísmo, ya que se le atribuye la creencia en un único Dios, el Dios de Israel. Su disposición a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a la voluntad de Dios es una historia fundamental en la fe judía y sirve como un ejemplo de fe inquebrantable. El exilio en Egipto. Uno de los episodios más conocidos en la historia hebrea es el exilio en Egipto. La historia de Moisés y el Éxodo es fundamental en la tradición judía. Los hebreos fueron esclavizados en Egipto durante generaciones hasta que Moisés lideró su liberación y los dio de regreso a la tierra prometida. El Éxodo marcó el comienzo de la transformación de los hebreos en una comunidad unificada. Durante su viaje, Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estableciendo un código moral y ético que se convertiría en la base de la ley judía. La ley y el Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos. Estos mandamientos se convirtieron en los cimientos de la ética y la moral judías. La entrega de la ley en el Sinaí es un evento crucial en la historia del judaísmo y marca un punto de inflexión en la relación entre Dios y el pueblo hebreo. Los 10 mandamientos no solo proporcionaron un código moral, sino que también establecieron una relación especial entre Dios y el pueblo hebreo. Esta relación se describió como una especie de pacto, en el que Dios prometió protección y bendiciones a cambio de la obediencia de los hebreos. La conquista de Canaán. Después del Éxodo, los hebreos emprendieron la conquista de la tierra de Canaán, que estaba habitada por varios pueblos. Este proceso llevó a la formación de un Estado hebreo en la región y estableció una base para el desarrollo de la identidad judía en su tierra prometida. La conquista de Canaán no estuvo exenta de conflictos y desafíos, pero marcó un momento decisivo en la historia hebrea. Los hebreos se establecieron en la tierra prometida y comenzaron a desarrollar una sociedad y una cultura distintivas. Los reyes de Israel. El periodo de los reyes de Israel, que incluyó figuras como el rey David y el rey Salomón, marcó un apogeo en la historia hebrea. El templo de Salomón se convirtió en el centro religioso de la fe judía, y el reino hebreo alcanzó su máxima expansión territorial. El rey David es conocido por haber unificado a las tribus hebreas y haber establecido Jerusalén como la capital de Israel. El rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo en Jerusalén, que se convirtió en el lugar principal de adoración y sacrificio. El templo también albergaba el Arca de la Alianza, un objeto sagrado que contenía las tablas de la ley entregadas en el Sinaí. La diáspora. A pesar de su grandeza, el reino hebreo se dividió en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, y finalmente fue conquistado por potencias extranjeras. Esto condujo a la diáspora, la dispersión de los hebreos por todo el mundo. El exilio y la diáspora tuvieron un profundo impacto en la identidad judía. Los hebreos mantuvieron su identidad y su religión incluso en tierras extranjeras,
y las sinagogas se convirtieron en lugares centrales de adoración y estudio. La preservación y el estudio de la Torá, el libro sagrado judío, se convirtieron en elementos fundamentales de la vida judía, lo que permitió a la religión sobrevivir y prosperar a lo largo de los siglos. El papel de la sinagoga y la Torá. Las sinagogas se convirtieron en lugares de encuentro, oración y estudio para las comunidades judías en la diáspora. La sinagoga se convirtió en un símbolo de la resistencia y la unidad judía en la diáspora. Además, la Torá, que comprende los 5 libros de Moisés, se convirtió en el libro sagrado por excelencia. La preservación y el estudio de la Torá se convirtieron en elementos fundamentales de la vida judía, lo que permitió a la religión sobrevivir y prosperar a lo largo de los siglos. La sinagoga es un lugar de comunidad, oración y estudio. Los rabinos, los líderes religiosos judíos, desempeñaron un papel fundamental en la enseñanza y la interpretación de la Torá. Los judíos continuaron observando las leyes y las prácticas religiosas a pesar de la diáspora, lo que contribuyó a la preservación de su identidad religiosa y cultural. El Holocausto y la creación de Israel. El siglo XX trajo uno de los capítulos más oscuros de la historia judía, el Holocausto, en el que millones de judíos perdieron la vida a manos del régimen nazi. El Holocausto dejó una cicatriz indeleble en la comunidad judía y en la conciencia mundial. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, se creó el Estado de Israel en 1948, marcando un hito significativo en la historia judía moderna. Israel se convirtió en un refugio y un hogar para supervivientes del Holocausto y judíos de todo el mundo. La creación de Israel es vista por muchos como una realización profética de la idea de regresar a la tierra, prometida después de siglos de diáspora. La evolución del judaísmo. A lo largo de los siglos, el judaísmo ha experimentado una evolución constante. Diferentes corrientes dentro del judaísmo, como el judaísmo ortodoxo, conservador, reformista y reconstruccionista, han surgido, cada una con sus propias interpretaciones y prácticas. El judaísmo ortodoxo tiende a mantener prácticas tradicionales y una estricta observancia de la ley judía, mientras que el judaísmo reformista busca adaptarse a las cambiantes realidades modernas. La diversidad en la práctica y la creencia dentro del judaísmo ha enriquecido la tradición y ha permitido que la religión se adapte a las necesidades de diferentes comunidades. La sinagoga sigue siendo un lugar central de adoración y estudio en todas las corrientes del judaísmo, y la Torá sigue siendo un texto sagrado fundamental. El verdadero origen del judaísmo es un tapiz complejo de eventos, figuras históricas, experiencias y tradiciones que se han desarrollado a lo largo de milenios. La fe judía es una de las más antiguas y duraderas del mundo, y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de la religión misma. La historia de los hebreos, desde sus orígenes como un pueblo nómada hasta su transformación en una comunidad unificada en la tierra prometida, es una epopeya de perseverancia y fe. A lo largo de su historia, los judíos han enfrentado desafíos, persecuciones y exilios, pero han mantenido su identidad y su fe inquebrantable. Gracias por acompañarnos en este extenso episodio de En Busca de la Verdad. Esperamos que esta exploración detallada del verdadero origen del judaísmo haya sido esclarecedora y enriquecedora. No olvides suscribirte para más episodios que buscan arrojar luz sobre los misterios de nuestro mundo. Así que, en resumen, si desean recibir contenido transformador, desafiante y lleno de inspiración directamente en sus pantallas, los animamos a unirse a la comunidad de Rompiendo Paradigmas. Suscríbanse. Activen las notificaciones y prepárense para embarcarse en un viaje de crecimiento personal, aprendizaje y superación de barreras. Estamos emocionados de tenerlos a bordo y de ser parte de su viaje hacia la evolución personal. Juntos, podemos romper paradigmas y alcanzar nuevas alturas. Gracias por su apoyo y confianza en nosotros. Estén atentos a nuestro próximo vídeo, y recuerden que en Rompiendo Paradigmas, el cambio comienza con una mente abierta y una suscripción. Hasta la próxima vez, y gracias por unirse a esta comunidad que se atreve a soñar en grande.